se nos escapó otra vez la posibilidad de regalarles esa tan ansiada décima que todos ellos quieren y nosotros también queríamos. La verdad que cuesta mucho cuando te preparas tanto, trabajas tanto para poder lograr algo, pero bueno, esto es el fútbol. Duele mucho porque estábamos muy ilusionados, pero bueno, hoy toca dar vuelta a la página, nos encontramos con un partido muy próximo. Esto es fútbol y el fútbol se cura con fútbol. Yo creo que hemos hecho un montón de méritos para hoy estar aquí. Ellos en Sudamérica son probablemente el equipo más grande de Sudamérica o uno de los 3 más grandes. Creo que en Norteamérica Cruz Azul también. Que sabemos que es un rival de muchísima jerarquía. El favoritismo queda para la previa, una vez que empieza el partido, somos 11 contra 11. Pensando más que todo en nosotros, en poder realizar el fútbol que nos ha caracterizado y que nos ha traído hasta donde estamos. Son finales donde sabemos que siempre hay un plus más y bueno, esperemos poder hacerlo de la mejor manera y tratar de conseguir el título que queremos, ¿no? Esperamos poder estar a la altura, poder tener a Cruz Azul donde merece. Saludos a Adalberto Franco y bienvenidos a Fútbol Picante. Ya escuchábamos palabras de algunos elementos de la máquina de Cruz Azul que van a entrar a escena en la Intercontinental ante el conjunto del Flamengo. Veremos si es capaz de revertir la situación la máquina luego de quedar eliminados en la liguilla del fútbol mexicano. Quien sí está en la final es el equipo del Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano que busca el bicampeonato y además la 12 estaría igualando en cuanto a títulos a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Siguiendo como siempre muy pero muy de cerca al Toluca, Adriana Maldonado. Adri, para que nos cuentes novedades del campeón del Toluca. Abrazo. Saludos compañeros, fuerte abrazo para todos en la mesa de Fútbol Picante y estamos a unos minutos de que arranque la conferencia de prensa con Antonio el Turco Mohamed, previa a esta gran final ante los Tigres en el Apertura 2025. En el día de medios también tendremos reacciones de Nicolás Castro, de Marcel Ruiz, de Paulinho y de Federico Pereira. Más adelante tendremos todas estas reacciones previa a la final de ida a jugarse en la Sultana del Norte. Y ya volvemos entonces contigo, Adri. Vamos ahora con el rival, los Tigres, que también quieren el título en esta final del fútbol mexicano. Oscar, ¿qué novedades hay con el equipo que dirige el señor Pizarro? Abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Buenas tardes, fuerte abrazo amigos de Fútbol Picante, práctica a puerta cerrada aquí en el set, pero tuvimos la oportunidad de ingresar para este reporte totalmente en vivo de Fútbol Picante. Adal, más adelante los detalles, 2 dudas para el Conde Pizarro, más adelante platicamos sobre este tema, qué sucede en la interna de los felinos y la situación del boletaje para la final de ida. Pues estamos pendientes entonces también, Oscar, para que nos cuentes detalles. Vamos con Marcelino Fernández del Castillo porque hay asamblea de dueños. Se están reuniendo los dueños del fútbol mexicano. Marce, ¿qué nos vas a platicar? Abrazo. Saludos, Adal, amigos de Fútbol Picante. En estos momentos se está desarrollando la asamblea de dueños de la Liga MX, en donde se van a tocar varios temas importantes: la preparación de la selección mexicana, los procesos de venta para Atlas y León, así como la posibilidad del regreso del fondo de inversión con un órgano de gobierno que se estaría nombrando este mismo día. Más adelante, toda la información acerca de la asamblea de dueños de la Liga MX. Pues estaremos entonces, Marce, pendientes de ese fondo que se cayó y que luego revivió, pero que con otro, pero que sí, ya sabe lo que pasa en estas juntas. Voy a la mesa, alineación de este día: Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada, Toño Valle. Voy para allá a saludar a mis compañeros. Mi querido Pietra, te extrañamos. ¿Cómo te fue en Washington? Muy bien. Visto. ¿Todo bien? Muy bien, todo excelente. Estuvimos ahí organizando el sorteo. Bien hecho. Para Metiste que nos ahí tocara Sudáfrica. Sí, lo hiciste bien. Sí, lo hiciste bien, ¿verdad? Lo hice bien. Sí. Pelotitas, todo como debe de ser. Si estuvieras en esa junta con los dueños y tuvieras voz y voto, ¿qué dirías? ¡Wow! Primero habría que ver en qué grupo estar, ¿no? Hay uno que le llaman el G8. Ah, caray. El G8. ¿Es cierto? Del lado ¿Es de los Tuzos, que es interesante, que están ahí los poderosos del norte, algunos. ¿El grupo esto, opositor? ¿no? El opositor, híjole, yo creo que me quedo del lado del G8, fíjate. ¿Te quedas del lado G8? del G8? Sí, se me hace que se hacen mejor las cosas ahí. Bueno. Sí. Diony, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y Pietra le pudo haber quedado mejor el sorteo. Sí, también pudo haber quedado peor, ¿eh? No, mejor. Yo digo mejor. No, Si no, nos pone no por ahí todo. a Irán, No puedo mejor todo, que Corea del Sur, ¿no? Sí, es No cierto. puedo todo. ¿Eh? Es que quería que ese partido específicamente para Guadalajara me ¿Ah, sí? gustaba. Sí, en serio. Diony. Uy, ¿Qué onda con esa junta? ¿qué onda? ¿Van a mejorar algo? ¿O es para hacer acuerdos?
¿O para qué son esas Para reuniones? perder el tiempo, No, esa es la verdad. qué ¿Para qué nos hacemos tontos? Realmente los acuerdos importantes que necesita el fútbol mexicano los hemos venido hablando, ¿no? En distintas mesas, en distintos canales, en distintos tiempos. Los analistas, comentaristas, reporteros y comentaristas, aficionados también, durante más de 3 O sea, ¿la décadas. cosa va a seguir como está? Sí, claro, por supuesto, no pasa nada. Siempre positivo, Dionisio Estrada. Uy, sí. Voy a saludar con mucho gusto. Realista, a mi amigo papá, Toño Valle. realista. Toño, ¿cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué propondrías tú en esa reunión de dueños? Muy claro, ascenso y descenso. O sea, eso sería así prioridad. ¿La primera? número 1. Sí, prioridad, y no nos paramos de aquí hasta que no lleguemos a un acuerdo. Y sé que tienen más planes, entonces váyanse poniéndose cómodos, les diría. Por cierto, mensajes desde Monterrey, que si Pietra es el que les quitó a Países Bajos. Me preguntan que si dentro de ese acomodo, Pietra, ¿Tuviste que ver ahí? Tú ayudaste a que Túnez y Japón se jugara en el Gigante de Acero. Señor gobernador, disculpe. Se me fue. Ay, que no te podemos encargar nada. Bueno, ya nos estará contando Marce qué onda con esa reunión de dueños. Está muy importante porque estarán viendo varias cosas del próximo torneo. Nada, ¿no? O sea, nos dimos, cuando se fue la bomba esperábamos el gran Bueno, sí, movimiento porque telúrico. No, más bien cuando llegó primero. Claro. Y después No, cuando no, se no, fue. no, no. Ajá, y después del Mundial de Qatar. O sea, llevamos en varias estas juntas. reuniones, de estas reuniones, no digo que sea bien, tú dices nunca pasa nada, sí pasa. De estas reuniones salió Pero una que maravillosa realmente- idea del play-in. Ok. De Pero estas que reuniones impacte salió para de bien ganar el el gol de fútbol. visitante. Todo en contra. Exacto, que Bueno, impacte a favor sí del pasan fútbol cosas. mexicano. ¿Qué será? ¿Confirmar el regreso del Atlante a la primera división? Sí, Que ya aparentemente Mazatlán ya se no podría existirá. confirmar. Que ver si a partir de- Que León está en venta. Lo del que Atlas, regrese lo del el Atlas. fideicomiso, lo del Atlas. Que ver si en el 2026, Lo del fondo de inversión. pero para mitad del 2026 hacia adelante, pues ver cómo van a manejar ese tema del famoso ascenso y descenso. A lo mejor nada más hay ascenso, pero no descenso. Compra y ascenso, de franquicia. Y ascenso porque quieren 20 equipos. Sí, sí, sí. La idea desde un principio era esa, que llegaran a 20, ¿no? Y ya después que sí iba a haber ascenso, pero no. Pero a ver, descenso. si, y si no lo puedes dar completamente, pues por lo menos el tema de los extranjeros, reducir un poquito. Tampoco lo van a hacer. No, eso no Se es- va a respaldar al Vasco seguramente porque se va a cuestionar sobre el Sí, Vasco, sí, se sí. va a decir que todo está bien. Y lo del fondo que dice Marce, ese fondo, ese fondo. empieza a mover la patita. Bueno, vamos a escuchar reacciones de la máquina de Cruz Azul. Estará jugando la Intercontinental, tratando de dar carpetazo, dar vuelta a la página luego de caer eliminados en las semifinales del fútbol mexicano. Que sepa que el grupo está sumamente entero para afrontar el partido de mañana, que somos conscientes de la dimensión de oportunidad que representa para todo Cruz Azul, sobre todo para nuestra gente. Nos duele no haber podido regalarle la oportunidad de jugar una nueva final de liga, siendo que dejamos todo, absolutamente todo, en una serie recontra reñida. Yo cuando miro, claro que miro la parte individual, pero intento mirar mucho más estructuras. Pero obviamente para mí lo diferencial de Cruz Azul está en el medio campo. Son centrocampistas con muchísima calidad, mucha movilidad, se ofrecen a todo momento para poder jugar. Y me olvidé ahora el nombre del jugador que juega en Independiente, Farabella, sí. Tiene muchísima calidad, es un jugador determinante y para mí es uno de los diferenciales de este equipo, ¿no? Son para mí los centrocampistas. Miguel Ángel Lara. Hablaron los técnicos de ambos equipos de cara a este compromiso. A ver, importante, antes de arrancar con el análisis de Cruz Azul, el tema de Jesús Orozco Chiquete. Dependiendo de lo que se observe en la cirugía a la cual va a ser sometido, van a determinar, primero, dar claridad al diagnóstico, porque aparentemente lo que sabemos es que las imágenes quizá no terminan por ser tan contundentes para descartar del todo una fractura, es decir, hasta que estén adentro, entonces ya van a entender realmente de qué se trata. En principio, otra vez, de acuerdo a imágenes, estaría fuera entre 3 y 6 meses de circulación Jesús Orozco Chiquete, que es una de las opciones, no seguras, pero una de las opciones para el Vasco en la próxima Copa del Mundo. Le deseamos lo mejor a Jesús Orozco Chiquete. A ver, Cruz Azul, si pierde Diony la máquina, va a decir Larcamón que en la jornada 17 fracturaron a Kevin Mier y que ahí peleaban por el liderato y demás, o ya no sirve ese discurso. Yo espero que no vengan esos discursos, por supuesto, porque lo del otro día fue una justificación ridícula, ¿no? Como dijera el Tuca Ferretti, un pretexto barato, ¿no? El decir,
es que se me lesionaron a Kevin Mier, no expulsaron a Carrasquilla, solamente le sacaron tarjeta amarilla, pero se olvida que Cruz Azul de la 11 a la 17 sumó 12 puntos, se olvida que Cruz Azul en el ida y vuelta contra Chivas no fue mejor que Chivas fue mucho mejor y lo termina perdonando con un penal, se le olvida que en el ida y vuelta contra Tigres terminó siendo mejor en los 180 minutos y todavía fallan un penal, entonces no se valen esa clase de pretextos. Y además, agrego, mucha gente dice, no podemos hablar de un fracaso total porque no ha jugado todavía lo que es la CONCACAF, que va a jugar el próximo año, claro, pero cuando tú me dices que descansaste a Paradela y a Charly Rodríguez por cuestiones físicas, imagínate si hubieras tenido los dos torneos. No, imagínate ahorita que vienen bajados del avión. Entonces Cruz Azul ni siquiera hubiera entrado quizás a la liguilla porque se hubieran cansado desde el torneo regular por CONCACAF. Cruz Azul, Pietra, tiene con este partido más que perder o más que ganar. Pues para cómo están las cosas y para lo que es el equipo brasileño, mucho más que perder, porque yo no veo de dónde, ojalá, ¿verdad? Pero no veo de dónde puedan sacar este partido, honestamente, con los últimos juegos que le hemos visto a la máquina y llenos de pretextos también. Me llama mucho la atención porque yo no escuché, o recuerden, si en algún momento Vicente Sánchez puso pretextos. No puso pretextos y ganó un torneo, ¿no? Y ganó un torneo y el otro le fue muy bien y le terminaron dando las gracias. Entonces, ¿de qué se trata en la máquina? Se arreglan las cositas ahí en lo oscurito y adentro, ¿qué es lo que sucede, no? Yo creo que pierde mucho más con este partido la máquina después de sus últimos juegos que ganar. Aunque no además, crees que sería normal, Pietriña. Es favorito el Flamengo, ¿no? Sí, pero claro. por lo mismo, porque si yo no le veo por dónde pueda ganar el partido, y desde la eliminatoria de Chivas, la verdad es que debió perderse. El partido ida-vuelta fue mucho mejor el Guadalajara, ¿no? Termina yéndose por ese penal fallado, pero lo de después contra Tigres, pues sí fue triste, fue lamentable. Aquí lo catastrófico sería en caso que Flamengo goleara a Cruz Azul. Como Seattle. Sí, a lo mejor no como Seattle, pero si te mete un 4-5-0, ya es un resultado. ¿Y es probable? Escandaloso. Sí, es probable. Bueno, es probable por el momento uno y el momento del otro, pero también el Flamengo es un equipo que te mete gol, 1-2 y después... Sí, a Palmeiras en la final de la Libertadores, precavido, pelota parada, pum, y luego se volvió a tirar para atrás. Entonces no es un equipo que cuando ve la sangre vaya a comerse toda la carne, pero sí te mete 1-2 y después anula, después se tira para atrás, ¿no? Concentra. Ahora, Toño dice, el grupo está sumamente entero. Ajá. Larcamón es mucho en sus conferencias de prensa de utilizar palabras rimbombantes que no se utilizan de manera tan recurrente, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir cuando está sumamente entero? Pues me parece que es la manera de tratar de decir que todos están con él, que hay respaldo, ¿no? Que más allá de las críticas que puedan llegar desde el exterior, ¿no? El grupo está unido, está con él, no está tocado, no está dolido, cosa que me cuesta bastante trabajo creer, ¿no? Por la manera como se terminó. O sea, ¿está abollado el proyecto del Larcamón? Sí, yo creo que sí, pero ¿sabes qué lo respalda? Yo creo que lo que lo termina respaldando es que el despedirlo es el reconocimiento de Iván Alonso de decir me equivoqué. Y no va a reconocer que se equivocó. Nunca. O sea, nunca. No quiero decir la inoperancia. El error de Alonso es lo que irónicamente en estos momentos sostiene el proyecto Larcamón. Quiero ver que salga y le dé las gracias al Larcamón después de que despidió a Vicente Sánchez, ¿no? O sea, y tampoco creo que lo tuviera que correr, ni mucho menos. Pero en todo caso, si llegara a haber una goleada, Iván Alonso de ninguna manera va a salir a correr al hombre que le dio. Yo espero que el señor Víctor Velázquez, si no lo hizo, ¿no? Porque era para llamarlo el lunes, ¿no? O el domingo, o si no lo hizo y espera después de que termine con la manda a traer a Iván Alonso y le diga, ¿qué pasó? Me prometiste esto y esto y esto y esto con este técnico. Además trajimos un jugador de $10 millones que aunque desapareció en la liguilla, el equipo se hacía más fuerte. ¿Qué pasó? Necesito que me des explicaciones. Porque corrimos a un técnico que nos hizo campeón. Pero vendría del lado de Víctor Velázquez. Claro. Eso tendrá que venir de ese lado y pues... honestamente yo veo a un Larcamón que tampoco se tiene por qué ir. Lo de Vicente no debió irse, pero tampoco tiene por qué irse Larcamón, que nos compruebe que sí puede con un equipo grande. A nosotros no, a la afición de Cruz Azul y a la directiva de Cruz Azul. Que lo compruebe, porque no es igual con Necaxa y Puebla. Sí, perdóname. Vamos con César Caballero, en Qatar, siguiendo de cerca la máquina de Cruz Azul. César, para que nos cuentes qué novedades, cómo están los ánimos, a qué se refiere el Larcamón con sumamente entero, cómo está la cosa por allá. Abrazo.
Hola Dalito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Estamos al interior del hotel de concentración porque hoy vamos a tener una entrevista 1-1 con Andrés Gudiño, guardameta que mañana saltará como titular para el derbi de las Américas frente al conjunto del Flamengo. En lo que llega Gudi, vamos a platicar un poco de la situación de Cruz Azul actualmente. Una conferencia de prensa interesante con Nicolás Larcamón. Obviamente las preguntas giraron mucho a lo que fue la eliminación contra Tigres, mentalmente cómo está este equipo, físicamente ya sabemos que han hecho hasta lo imposible por tratar de recuperarlo, pero el ánimo cómo está. Nos decía Larcamón que él ve un buen semblante a pesar de los malos resultados, y he podido platicar con algunos de los futbolistas y nos dicen que obviamente dolió la eliminación frente al cuadro de los Tigres porque este equipo está diseñado para ser campeón. Ellos entienden, aceptan y no rehuyen a la palabra fracaso después de lo que fue esta apertura 2025, pero también hay esa emoción y esa confianza de quizás poder hacer bien las cosas frente al Flamengo y que esto sea una redención ante sus aficionados, el poder entregarles el trofeo del Derbi de las Américas y seguir avanzando en la Copa Intercontinental. César, por favor amplíenos la información sobre el tema de Chiquete Orozco. Si entendíamos bien, todavía las imágenes no pueden ser tan contundentes como para descartar una fractura, ¿correcto? Bien, Adal, te doy la actualización, el último minuto del Chiquete, la fractura está descartada, fue la luxación expuesta la que sufrió el futbolista de Cruz Azul en ese partido contra los Tigres. En aproximadamente 45 o una hora más estará Chiquete Orozco entrando al quirófano allá en la Ciudad de México para que le reparen esa lesión de tobillo. ¿Qué sucede ahora? Va a entrar a este procedimiento quirúrgico, ahí se va a medir también qué parte de la gravedad de esa luxación. La gente de Cruz Azul espera que los ligamentos y los tendones del tobillo derecho del Chiquete Orozco no se hayan lastimado, no se hayan roto. En dado caso de que eso suceda, estamos hablando de una recuperación de aproximadamente 3 meses. En dado caso de que hayan habido una lesión importante de ligamento, que se haya roto o que alguno de los tendones también se haya lastimado, podríamos llegar hasta los 6 meses de recuperación, lo cual prácticamente dejaría al Chiquete Orozco fuera de la Copa del Mundo de 2026. Así que es un procedimiento quirúrgico importante. Repito, en aproximadamente 45 minutos más estará entrando al quirófano. Ojalá haya buena fortuna y un buen diagnóstico en favor de Chiquete Orozco. ¿En la Ciudad de México lo operan? Sí, señor, en la Ciudad de México. Él regresó a la Ciudad de México ayer, lo hizo acompañado de su agente y también de su entorno. Hoy va a estar en el quirófano. Desafortunadamente, el equipo de Cruz Azul no está en este momento en la ciudad, no van a poder acompañarlo, pero hoy entra al quirófano. César, ¿tienes algunas novedades del equipo que podría mandar a la cancha al Larcamón? Bien, el equipo regresó hace apenas 10 o 15 minutos aquí al hotel de concentración después de lo que fue el último entrenamiento, el futbolístico, el cual lo realizaron hoy por la noche. Lo que me dicen es que habría algunas modificaciones con respecto a lo que presentó en el partido contra Tigres del fin de semana pasado. 2 de ellas serían el regreso de Charly Rodríguez y de José Paradela al medio campo, 2 de los futbolistas más talentosos que tiene la plantilla de la máquina, y también volvería a jugar con una sola punta, el cual sería Gabriel Fernández, quien se ha consolidado como el goleador de Cruz Azul en este semestre. Hay que señalar también que por la mañana, Dalito, Cruz Azul hizo el reconocimiento de la cancha del estadio Ahmed Bin Ali, donde jugará el partido frente al conjunto del Flamengo. Ahí no tuvieron entrenamiento, solamente pisaron el césped, se tomaron fotografías tanto en lo individual como en lo colectivo, y ya Cruz Azul ha cerrado su preparación de cara a lo que será el derbi de las Américas. ¿Algo más, César? Sí, comentarles que hay bastante afición del conjunto celeste. Mañana se espera una buena entrada en el estadio. La verdad es que dudo que se vaya a llenar el inmueble porque también al mismo tiempo se está jugando la Copa Árabe de Naciones aquí mismo en Qatar, pero me parece que podríamos ver entre 20 y 30 mil aficionados entre brasileños y mexicanos de cara a este partido entre el campeón de la CONCACAF y el campeón de la Copa Libertadores. Cesarito, en el saludo, entiendo que Cruz Azul está metido en el tema de esta Copa Intercontinental, pero me imagino que ya se están hablando de posibles refuerzos, algunos nombres que sepas y posibles salidas también.
Hola Diony, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Tú sabes que Cruz Azul es un club que no descansa en ese tema. En el tema de las bajas, lo de Sepúlveda está confirmado, se va al conjunto del Guadalajara, y el siguiente en la plataforma de salida es Mateusz Bogusz, quien ya no está a gusto en Cruz Azul y está buscando irse de la máquina lo más pronto posible. Y en el tema de altas, la negociación está entablada y firme con Agustín Palavecino. Vamos a ver si lo pueden llevar a buen término, pero ya hay una intención firme de Cruz Azul por traer al futbolista argentino. Perfecto, César, estamos pendientes. Gracias y fuerte abrazo. Saludos. Saludos. Hacemos pausa, la primera en esta edición de Fútbol Picante. Cuando regresemos, ojo, estaremos escuchando palabras de el técnico de los Diablos Rojos del Toluca, el Tony Mohamed. Venimos. De Sergio Ramos. Las pláticas estaban abiertas y sí es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero bueno, tiene su derecho. Y hubiera sido más temprano que tarde que lo hubiéramos hecho alguna de las dos partes, porque te digo, las pláticas venían estando abiertas de tiempo atrás, de semanas atrás, y de común acuerdo veíamos que no había una posibilidad de continuar. ¿Qué fue lo que platicaron con Dome ahora y si pues lo ratifica? Bueno, la plática fue en dos sentidos. La primera de lo que había pasado, de lo que vivimos, de cómo nos sentíamos, y después pues darle vuelta a la página y empezar a pensar en lo que viene. Lo de la ratificación no es necesario porque hay un contrato vigente. Bueno, son palabras de el Tato Noriega en relación a la salida de Sergio Ramos y a la continuidad del técnico Domenech Torrent. Yo honestamente sí pensé que Torrent también se había despedido. A mí no me gustó nada cómo respondió sobre su futuro, diciendo pues voy a estar en Girona con mi hija y mis nietas. ¿Y Ramos te gustó cómo se despidió? ¿Qué dijo? No, o sea, cuando dio a Sí, conocer fue en muy la emotivo. entrevista post partido, Sí, ¿no? Así, directo. no, claro que me voy. ¿Cómo es él? Directo. Sí, obviamente me voy. Sin A darle ver, vuelta. tiró un bonito tuit bastante largo, ¿no? O sea, ya después revisen en sus redes sociales, no dice gran cosa. Pausa y venimos. Alta de categoría. Quinto título en el fútbol mexicano, el segundo dirigiendo a los Diablos Rojos del Toluca. En cualquier momento escuchamos al Tony Mohamed. Vamos con Oscar Gallardo. Oscar, regresamos contigo de nueva cuenta, el abrazo para que nos cuentes novedades de los Tigres. Gracias, Adal. Fuerte abrazo de nueva cuenta. Mira, este martes los felinos regresaron aquí a entrenar en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres, un complejo deportivo en San Nicolás de los Garza, recién estrenado, es nuevo y es la primera ocasión que entrenan aquí para una final del fútbol mexicano. Dos dudas para Guido Pizarro, compañeros, ya que este día Jesús Angulo y Nicolás Ibáñez no pudieron entrenar al parejo. Angulo por una molestia en su rodilla izquierda, trabajo de rehabilitación. Me dicen que existe una posibilidad interesante para que pueda estar a disposición por lo menos en el banquillo, o por qué no esperar cómo amanece el próximo jueves para saber si Guido Pizarro y los doctores le autorizan que Angulo pueda ser titular en la ida ante Toluca. Y el tema de Nico Ibáñez por una molestia muscular en su pierna derecha, en la parte posterior. Me cuentan que prácticamente lo van a guardar en la ida, quieren que esté al 100% para el partido de vuelta el próximo domingo. Son las dos dudas para Guido Pizarro. El resto del plantel, trabajo físico y de fútbol en espacio reducido. Mañana Tigres, otro entrenamiento a puerta cerrada, será en el Volcán Universitario, y mañana el día de medios en un hotel en San Pedro Garza García. En el tema de los boletos, compañeros, bueno, hay que recordar que más del 80% en San Nicolás tiene el abono, es decir, compran la entrada para todos los partidos, no de un torneo, de dos torneos, de todo el año futbolístico. Me cuentan que ya está agotado el 90% de los boletos por el tema de los abonados para el partido de ida, y tienen los últimos abonados que no han activado su derecho a comprar la entrada para la final de ida hasta el día miércoles, un minuto antes de la medianoche, ya los primeros minutos del día jueves. Es decir, se espera un lleno total con la afición de los Tigres para la final de ida, Adal. Es decir, Oscar, que entonces a la venta, ¿qué porcentaje de boletos va a estar disponible? Entendiendo esto que nos mencionas de los abonados.
Me parece que nada, Adal, porque al final Tigres cuenta con una base de datos con futuros abonados o con aficionados que se han inscrito en distintas dinámicas, que han inclusive comprado una promoción en su momento de las criptomonedas relacionadas con el club felino, y esta gente, este aficionado que no cuenta con un abono pero está, digamos, en una lista de espera, son aquellos que serán avisados mediante correo para adquirir esas pequeñas entradas. Hablamos de 3,000 entradas en caso de que existan, en caso de que se liberen, pero serían las entradas más caras, arriba de los 3,000 pesos. Entonces prácticamente no existiría venta libre, compañeros, y pensando sobre todo en lo mundial, que sucedió en el partido pasado de semifinal ante Cruz Azul. ¿Algo más, Oscar? Sí, por supuesto, platicando con gente aquí en la interna de los felinos, me cuentan que existe ese respeto para Toluca, reconocen el trabajo del Turco Mohamed, saben que ya los Tigres lo han vencido en final contra Rayados, pero también saben que ya perdieron en final contra las Águilas del América. Existe un respeto por Paulinho, me cuentan esta parte, analizan la información que ya daba a conocer Adriana Maldonado sobre Alexis Vega, que pues está prácticamente descartado para el partido de ida, pero Tigres no se confía ante esta situación, y Guido Pizarro sabe que será fundamental llegar al Estado de México con una ventaja, por lo cual todavía no han trabajado un 11, pero seguramente mañana veremos a Gignac como centro delantero por ahí junto a Angelito Correa y Juan Bruneta en el ataque y Diego Lainez por una banda. Perfecto, Oscar, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Bueno, ahí está el reporte de los Tigres, Toño. Si de por sí esta es una serie muy pareja, el que no esté Alexis la hace todavía mucho más pareja, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero a favor de Toluca, la aparición de Nico Castro, ¿no? Que la aparición, la salida de Alexis ha hecho que Castro tenga más protagonismo. Cuando juegan juntos lo hace realmente bien también el argentino, pero sigue siendo el equipo de Alexis, ¿no? Y Nico es una especie de complemento. Al menos en el partido de vuelta contra Monterrey, entre Marcel, entre Romero, entre Castro y obviamente la contundencia de Paulinho, pero ha tomado, tal vez de manera forzada, un rol que no veíamos que iba a tomar tan rápido el argentino, y lo ha hecho muy bien. Se ha adaptado de maravilla. Después del título, cuando una vez vino aquí a Fútbol Picante de la Noche el Turco Mohamed, le hicimos la pregunta de para él qué jugador había sido clave para el título en la temporada anterior, y dijo Franco Romero. Ni siquiera dijo Alexis Vega, ¿eh? Qué importante es. Y lo de Nico Castro yo creo que puede hacer una buena labor tanto en la ida como en la vuelta, porque para lo que platicábamos en el corte me parece que Alexis no va a estar. Oye, en cuanto a los boletos, va a ser más fácil conseguir un boleto para el Mundial en Monterrey que para la final, ¿eh? Que en Toluca pasa lo mismo, porque Toluca también los abonados prácticamente se acabaron ya los boletos. Y tú me decías el otro día de la lista de espera que hay para ser abonado. 30,000 personas en lista de espera para ser abonado en Toluca. Sí, lista de espera. Me imagino en Tigres debe ser algo hablaba similar de peor, 3,000, ¿no? son 3,000. No, hombre, no hay manera. Por eso mejor que le vayan buscando a los partidos del Mundial en Monterrey, porque aquí no van a conseguir. Tigres fue uno de los equipos que venció a Toluca en Toluca. Sin titulares. Sin 3, 4 titulares, pero uno de ellos era Ernesto Vega. Yo también tú te llamas. No estaba. Es como tu hermano, Vamos a pausa o escuchamos reacción, lo que sea, cualquier cosa, con tal de evitar el comentario de Dios. Sea original, te pido por favor, sea original. ¿Cómo se llama? Alexis Vega. ¿Alexis qué? Alexis Vega. Alexis, ¿qué más? No, vamos a otro nombre, ¿no? A ver, entonces yo para ti soy Alberto Pietrasanta, si eres tan amable. Roberto. Es más, Roberto No, yo solo tengo un nombre. Oye, no pensé que le fuera a doler lo de Alexis. Pero ese día tampoco jugó Barbosa, tampoco jugó Gallardo, tampoco jugó Marcel. Entraron en el segundo tiempo. Ajá. Arrancando el segundo tiempo. Sí. Tuvieron 45 minutos. Yo lo que te digo, ese no es problema de Tigres, fue problema de Toluca. ¿Qué quieres decir con esto? Lo que te quiero decir es que si estamos hablando de la falta de Vega en el cuadro titular, a lo mejor ya es una historia que vivió Tigres.
A Tigres ya no le importa si jugaba o no jugaba Alexis Vega. Al final de cuentas, sin él en la cancha, aunque entró en el segundo tiempo, no les alcanzó. Porque hay quienes dicen, no jugó tampoco Paulinho. Paulinho jugó los 90 minutos. Sí, pero no jugó Gallardo, no jugó Marcel, no jugó Barbosa. Bueno, con el partido abajo y lo pusieron 4-3. Cuando ya el equipo ¿Cómo se ve que te duele? ¿Cómo se ve que te duele? Vamos a la conferencia de prensa completamente en vivo. El técnico de los Diablos Rojos del Toluca, el Tony Mohamed. Vamos a escuchar, nos enlazamos. Ernesto Vega. Uy. Ay, Alberto Pietrasanta. No rendieron nunca. Y bueno, hemos tenido un año espectacular en números, en títulos. Y no es que por el último esfuerzo en esta semana, a ver si lo podemos lograr. Tony, por acá un gusto saludarte, Adriana Maldonado de ESPN, estamos en vivo para Fútbol Picante. Es tu séptima final en la Liga MX, ya sabes lo que es ganar. Se cayó. En torno al rival, en torno a tus sensaciones de vivir una final más y de que estén a un paso del bicampeón del fútbol mexicano. Bueno, primero es que vamos a enfrentar a mucha jerarquía que está acostumbrado a estos escenarios. Nosotros estamos recién subiéndonos seguido al escenario, pero trae historia atrás, tiene experiencia y sabemos que va a ser una final muy difícil, como fueron las anteriores que me ha tocado competir contra ellos, así que no dudo de que va a ser igual, una final muy pareja, en donde los detalles van a marcar el rumbo de la final. De este lado, por favor, tú, Dani. Tony, por acá, Javier Rojas. Buenas tardes. Tony, preguntarte, se enfrentan en esta final la mejor defensa contra el mejor ataque. ¿Cómo poder abrir a ese equipo de Tigres que se defiende también? Y si acá dejó alguna enseñanza, fue el único equipo que le pudo ganar. Bueno, vamos a retomar ahora. La señal no es buena. Y es completamente en vivo de la conferencia de prensa en este día de medios que ayer lo platicaba Adri, no sé si ustedes se acuerden, pero ¿se acuerdan esta costumbre de que estuvieran los dos finalistas haciendo una especie de cara a cara y demás? Ahora entiendo que fue Toluca el que pidió hacerlo un día antes y no hacerlo allá en Monterrey. A mí creo que no hay problema. No. Es parte de calentar la final, ¿no, Pietra? O sea, sí, a mí cualquiera de las dos me parece bien. Lo que sí me gusta es que haya un día de prensa, aunque sea cada quien con la suya, antes del partido, ¿no? Esto pues lo tiene desde hace muchísimo el americano con su Super Bowl, con su final, y a mí me encanta, para que se caliente la final, que sea sabrosona, ¿no? Pero está bien ponerlos frente a frente, Diony. A mí me gusta, a mí me gustaría también que así. Sí, pero luego se respetan mucho, ¿no? Wow, ¿qué quieres que se agarren a sombrerazos ahí? Sí. Muy claro. Si de por sí salen cohibidos a conferencia de prensa, imagínate si tienes al lado al rival. O sea, más cohibidos van a salir. No, o sea, no van a tirarte una declaración. Otros no están cohibidos o cómo. No, pero pues no te van a tirar alguna declaración así. Claro. Mejor que Pietrasanta que Alberto. Que Alberto Pietrasanta que quiere. Mira, yo sí tengo de frente a Diony, no le digo lo mismo que a ver, parece que se ha restablecido la señal. Vamos otra vez con Mohamed. Terminarlo de la misma manera. Pero ha sido un año espectacular, ¿no? Con 2 superlideratos, con el mayor goleo, el que más ganó, y nos queda este último esfuerzo y confío en que los jugadores lo van a entregar todo. Después veremos si nos alcanzó o no. ¿Qué tal, Tony? De este lado, Andrés Islas de Fox Sports. Preguntarte, y sobre todo comparando con la liguilla anterior, ¿cómo llega hoy el grupo, considerando lo que es la lesión de Luan, de Vega? ¿Es distinto el llegar a esta final ahora con el grupo actual que tienes? Y aprovechar también para preguntarte con esto que ha salido, ¿no?, en tema de redes sociales de selección mexicana. ¿A ti te gustaría, después de Toluca, probar ese reto? ¿Te interesaría dirigir a la selección, por ejemplo? No, para mí ya pasó ese tema, ya lo dije varias veces, así que para mí es un tema terminado. Con respecto al grupo, me parece que nosotros obviamente tenemos algunas bajas que nos tocan el andamiaje del equipo. Creo que si no hubiese tocado estas bajas de estos jugadores el torneo pasado, hubiese sido mucho
mucho más grave. Ahora el equipo también incorporó muy bien, pero tiene más tiempo de trabajo. Entonces, al tener más tiempo de trabajo podemos suplir la gran baja de Alexis Vega, ¿no? Y también Luan, con respecto a eso también. Bruno ya se recuperó, lo podemos tener en cuenta para este partido. Entonces, hemos tenido en el semestre muchas bajas, lo sabíamos nosotros cuando hicimos cuando planeamos el semestre con todos los directivos. Hablamos con ellos, les dijimos que no iba a ser como el anterior porque no tuvimos casi pretemporada. Entonces sabíamos que íbamos a tener algunos soldados caídos, pero bueno, no sabemos quién, pero el equipo hoy se puede reponer a eso y el trabajo en equipo supla las grandes individualidades. Esperemos, vuelvo a repetir, mañana, este fin de semana, poder hacerlo de la gran manera. Hola, ¿qué tal? Acá Gerardo Rosales para Dame Bola. Ha sido campeón con 4 equipos diferentes: Toluca, América, Xolo. Bueno, palabras del Tony Mohamed. Toño, un técnico que ha ganado 4 títulos en el fútbol mexicano. Sí. Que este tipo de escenarios son los que más disfruta él, ¿no? O sea, cuando la mesa está servida para bicampeonato, para seguir creciendo su nombre, su legado. O sea, la mesa está servida en favor de él en ese sentido, ¿no? Pues cierra en casa, ¿no? Recupera a Bruno. Y además, algo que creo que durante mucho tiempo estábamos con la idea de el Turco cerrando partidos, el Turco siendo un técnico que amarrara duelos, que ganara en pelota parada. Cuando lo tiene que hacer, lo hace. No me sorprendería que salga con 3 en el fondo para el partido de ida, pero cuando tienen que salir a proponer, Toluca mantiene esa esencia de ir hacia adelante, ¿no? De ser un equipo que ataca. Me gusta ver esa dualidad del Turco. 4 finales ganadas y 2 perdidas, pero esas 2 perdidas, una la perdió, por ejemplo, en casa con Pachuca, el gol de Víctor Guzmán, y la otra la perdió justamente contra el rival que va a enfrentar ahora, contra Tigres, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahora se le da ganarle a Tigres dirigiendo a Toluca. Lo que no recuerdo esa de Tigres, si la perdió en el Volcán o la perdió Pero sabe perfectamente encarar partidos en el Volcán, el Turco Mohamed. Pues la perdió en casa, imagínate. Si algo sabe es encarar partidos en el Volcán, el Turco Mohamed. Pausa y venimos con Don Vegas. Don Vegas es presentado por Play Do It. Llega a Play Do It pagos anticipados. Juega y gana con los pagos más rápidos del mundo. ¡Juega ya! Don Vegas, ¿en qué va a tirar el dinero esta vez? Ilústrenos. Vamos con la primera propuesta. Toluca no pierde, pero después viene la propuesta del asalto. Yo creo que Toluca no va a perder. El menos de 2.5 en un partido en el que está Toluca es irresponsable. Por eso el momio de más 183. Vamos con poco, yo iría con $100 nomás. No se diga más. Solamente 100. Vamos con la siguiente. Cruz Azul no pierde y hay más de 2.5 en el partido. Esta me fascina. César Caballero, también te tiene que gustar esta. No me encanta. Yo no espero más de 2.5 goles hoy por la noche. Yo lo máximo que veo es un 1-1, pero bueno. No, adelante, ustedes son los expertos. ¡Ábrase, César Caballero! Apúrese, Don Vegas. ¿Qué digo 200? 300. Vamos. Si pierde, no es culpa de Don Vegas. Será un poco culpa de César Caballero. La efectividad de Don Vegas es infalible. Paso perfecto. No le pega aún el pobre. Don Vegas, ¿cómo le va? Bienvenido y fuerte abrazo. Mejor nos enlazamos con César Caballero, ¿no? Póngale el set ridículo a César Caballero. Y en Qatar hay más dinero que con Don Vegas, además. No me maltrates. Te digo que Alberto Pietrasanta está cañón. ¿Cómo le va, Don Vegas? Para que vea cómo lo queremos, ¿eh? Creo que se molesta un poco. Ya acabaron su chistecito, ya acabaron de patear al que está en el suelo. No los escuché cuando el bang de Don Vegas estaba 500% arriba. No los escuché cuando Don Vegas hizo que, si siguieron las recomendaciones de Don Vegas, todos ustedes ahora sí les alcanzara para dar regalos de Navidad, incluso a su segunda familia. Que comieran pavo. No los escuché en esa ocasión. Pero como el bank ahora, que por cierto sigue más de 200% de arriba, tuvimos una semana negativa. Está muy bien, está muy bien. Don Vegas acepta la crítica, Don Vegas no le rehúye la crítica. Bien. Y Don Vegas ejemplo para la Camona. La gran ventaja es que, como siempre, hay una oportunidad de revancha. ¿Cierto? No está hoy mi asesor Héctor Huerta, que fue el que me embaucó. Es cierto. Terriblemente para perder ese dinero.
Pero pues está Toño Valle. Y Toño Valle es virgen en los segmentos de Don Vegas. Así es que estamos listos para hacerlo debutar. Porque él va a llevar la batuta de las dos propuestas que el conductor de hoy. Sí, básicamente me tiró. No pasa nada. Con esa voz tan varonil que le caracteriza. A ver, vamos con los picks picantes, Don Vegas. Y usted y su asesor Valle nos ilustran. Tigres ante Toluca. Tigres no pierde menos de 2.25. 2.25. ¿Será que se les fue un 2? Sí, yo creo que se les fue un 2. O sea, 2 y un cuarto. 2 y cuarto. No saben, no la hagan de jamón. Está bien. Dejen fluir. Y luego, ahí le va un parlay de Champions. Manchester City, París Saint-Germain, Arsenal y Borussia Dortmund. No pierden. Ese momio está en más 100. ¿Qué hacemos? Bueno. Vamos a comenzar con ese parlay de Champions porque lo vamos a liquidar rápido. Como ustedes saben, Don Vegas viene, escucha propuestas y decide si va o no va. Pero a lo que va Don Vegas es a pedir que quien haya puesto ese parlay renuncie inmediatamente a los segmentos de Don Vegas. ¿Cómo es posible que en un parlay el que se necesita 1, 2, 3... 4 resultados solamente pague más 100? Cierto. Este es probablemente el peor parlay propuesto en la historia de estos 5 exitosos años de Don Vegas en fútbol picante. Así es que no solamente lo vamos a rechazar por dignidad, sino que hemos dirigido ya un escrito de protesta y de queja para que ese individuo o individua, sea quien sea, no vuelva a meter sus cochinas manos. Me están, en el Don segmento Vegas, de Don Vegas. me están pasando. Pero para no dejar, vamos a ir con de la persona que tuvo esta osadía. ¿Quién es? Como lo conozco bien, Don Vegas, no le voy a dar el nombre porque usted es capaz de decirlo al aire. Así que sígale a la su que teléfono. Sigue. ¿Cuál es el teléfono de esta persona? Vamos a ver. No, aquí no se dan teléfonos. No, aquí no es como en otros lados, Don Vegas. Ah, caray. Sí, luego en otros lugares exponen Pero ahora sí teléfonos. vamos con el importante. Sí. La final del fútbol mexicano. Y voy a recurrir a la inteligencia de un Toño Valle. Toño Valle a mí me cae muy bien. Gracias. A mí también. A mí también. Muchas gracias. De las mejores personas que ustedes van a conocer en su vida. Excelente. Quedó callado. No tengo hijas. Si tuviera una hija, con mucho gusto me gustaría que Toño Valle la hiciera su esposa. Es una familia persona Valle Vegas. Para la familia Valle Vegas sería una gran familia. Valle Vegas. Sí, declaración, ¿eh? Sí, te quiere, ¿eh? Sí. Vegas te quiere. Sí. Que no es lo mismo Valle Vegas que... Sí, no. Sí, no, yo sé, Don Vegas, ahí déjala. Es que... La hija de Don Vegas sería Valle, igual de grosera que Don Vegas. En tu conciencia, has cubierto muchos finales de fútbol mexicano. Sí. Las finales de ida son cerradas. Lo son. Son tacañas. Lo son. No son de espectáculo. No lo son. ¿Estás de acuerdo en que Don Vegas debería ir hasta con $1,000 del banco? $1,000 Don Vegas. No, Don Vegas. No 1,000, porque además tengo que cuidar el patrimonio en el universo alternativo donde usted es mi suegro, Don Vegas. Tengo que cuidar un poco ese patrimonio porque heredaría yo, quiero pensar, estaba poniendo toda a prueba. Su fortuna. Estaba poniendo a prueba. A mejor vida. Una pregunta claro, pero su fortuna que está en $2,520. Ahí va, vamos a ver. Su fortuna que está ahí. $300. Es más que lo que traes en tu cartera. Es más que lo que traes en tu cartera, indudablemente. 300, Don Vegas, ¿qué le parece? Toluca además seguro sale con línea de 3. En la ida le hizo así contra América en la final. Ya regresó Bruno, va a poner a Bruno, va a poner a Everardo, va a poner a Pereira. $300. ¿Qué le parece, Don Vegas? Está bien. Perfecto. Firmamos 300 y recuerden que apuesten con responsabilidad. Sí. Solo lo que les sobra, solo por divertirse. Si pierden no es culpa de ESPN, Fútbol Picante, Don Vegas, ni de Toño Valle en este caso. Estoy seguro que con Toño Valle todos la vuelta vamos a dar. Nos vemos para hacer cuentas la próxima semana. Un besito. Adiós, Don Vegas. Sí hay que hacer la prueba con César Caballero. Hay que hacer la prueba. Sí. Hacemos pausa. Asamblea de dueños de los equipos del fútbol mexicano. Venimos. La deliciosa
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de The Football Day. En las noticias de hoy, Guardiola rompe la banca. El Manchester City planea una revolución en su plantilla este verano. Tijani Reinders, Tino Livramento o Florian Wirtz. Primeros nombres relacionados. El Manchester City ha activado el plan Renov, aún clasificándose para la próxima edición de la Champions League. Es cuarto en 65 puntos a falta de 2 jornadas. Y ganando la FA Cup, se enfrenta al Crystal Palace en Wembley el próximo sábado. La temporada no ha sido buena, ya lo dijo el propio Pep Guardiola. La escasez de fichajes, la lesión de Rodri Hernández, una interminable plaga de lesiones y el bajo rendimiento de muchas de sus estrellas borraron al Manchester City de la pelea por el título liguero y la Champions. El proyecto Citizen del técnico de Sampdoria tocó fondo como nadie se podía haber imaginado. Pero a Pep Guardiola aún le restan como mínimo 2 años de contrato, hasta 2027, y su objetivo no es otro que devolver al club a la cima. La reconstrucción del Manchester City, la edificación de su versión 2.0, comenzará este verano y lo hará, cómo no, a base de talonario. La marcha de Kevin De Bruyne, las posibles ventas de Jack Grealish o Bernardo Silva, u otras ya encaminadas como la de Máximo Perrón, quien según informa Manchester Evening News fichará por el Como de Cesc Fábregas a cambio de 30 millones de euros. Obligan a Hugo Viana, nuevo director deportivo de los Citizens, tras la ya anunciada despedida de Txiki Begiristain, a acometer varias e importantes incorporaciones durante el próximo mercado estival de fichajes. Lleguen o no a tiempo para participar y defender la elástica Sky Blue en los próximos Mundial de Clubs. Se enfrentan a Wydad Casablanca, Ain y Juventus en la fase de grupos. Los refuerzos son igualmente necesarios en varios puestos, desde el lateral hasta la delantera, pasando por el centro del campo en invierno. Ya gastaron más de 200 millones de euros en Omar Marmoush, Nico González, Abdul Dokir y Kushanov y Vítor Reis. Pero se espera que la inversión veraniega sea aún mayor, más si cabe cuando los primeros nombres relacionados tales como Tijani Reinders, Tino Livramento o Florian Wirtz no le saldrían ni mucho menos baratos al Manchester City. Él o los herederos de Walker. La del lateral diestro ha sido una de las posiciones que más quebraderos de cabeza ha dado Pep Guardiola. Este curso, si bien el rendimiento del capitán Kyle Walker había caído en picado, su marcha en enero, rumbo al Milán en calidad del cedido, dejó un vacío que el canterano Rico Lewis no pudo llenar. La solución fue situar ahí, en el costado derecho, a Matheus Nunes, un centrocampista de 60 millones de euros que no era lo suficientemente inteligente para jugar en el medio, como declaró Pep Guardiola, pero sí ha conseguido adaptarse al rol de urgencia que le ha encomendado el de Sampdoria, con Kyle Walker decidido a abandonar el Etihad Stadium de cara a la próxima temporada. Sea cual sea su destino, hay una lista de 4 hombres preseleccionados para ese puesto, y el Manchester City decidirá antes del Mundial de Clubs. Informa el periodista Fabrizio Romano. Días atrás, Gianluca Di Marzio afirmó que el club mancuniano
está intentando fichar a Wesley, lateral derecho del Flamengo. Si el futbolista de 21 años es la opción preferida, la segunda sería Tino Livramento, el lateral del Newcastle, de 22 años, capaz de jugar en ambos costados. Está entre las opciones de baraja del Manchester City para el lateral derecho. El fichaje del internacional absoluto inglés no le saldría barato a los Citizens, ya que, además de estar luchando por jugar la próxima edición de la Champions League con los Magpies, el equipo de St. James Park invirtió algo más de 37 millones de euros en 2023 para hacerse con sus servicios. A estos dos hombres se suman también los dos de Bianconeri, como Andrea Cambiaso, lateral izquierdo, y Nicolo Savona, lateral derecho. El primero ya fue objetivo de los mancunianos el pasado invierno, pero la Juventus pidió 60 millones de euros para sacarlo de Turín. Rodrigo y otro más, aunque el gran fichaje para el medular Citizen es el flamante Balón de Oro español Rodri Hernández, después de que una grave lesión de rodilla le haya apartado de los terrenos de juego durante casi toda la presente campaña. Disputó 3 partidos en septiembre. La sala de máquinas del Manchester City ya necesitaba que efectivos antes de que el centrocampista español cayera en desgracia. El ruinoso fichaje de Calvin Phillips y la falta de un relevo natural para el 16 llevó a los mancunianos a incorporar a Nico González en invierno por 60 millones de euros, pero el excanterano culé no es ese tipo de futbolista. Tampoco Mateo Kovacic ni Ilkay Gundogan. En su regreso a Manchester han rendido como pivotes, por eso que tendrán que rascarse el bolsillo para reconstruir su centro del campo. El Manchester City ha convertido a Tijani Reijnders, centrocampista del AS Milán, en un serio objetivo para el verano. Es un tradicional número 8 que también se ha desempeñado con eficacia como centrocampista defensivo. El Milán valora al internacional holandés muy por encima de los 55 millones de libras, 65 millones de euros, que pagó el Newcastle por Sandro Tonali. Se espera que Tijani Reijnders supere el récord de venta del club, con la marcha de Kaká al Real Madrid, por 57 millones de libras, 68 millones de euros. Avanzó en exclusiva el diario británico The Telegraph. Más talento por De Bruyne. La baja más sensible de todas y al mismo tiempo más difícil de reemplazar es la de Kevin De Bruyne, anunciada oficialmente su marcha a final de temporada, cuando expira su actual contrato y haga las maletas como agente libre. El centrocampista belga de 33 años dejará el Etihad Stadium como una leyenda tanto del Manchester City como de la Premier League. Si bien las lesiones no podrán hacer olvidar todo lo que ha hecho y dado al club mancuniano durante la última década, sí que han terminado por forzar su salida. El talento inabarcable de Kevin De Bruyne no podrá ser cubierto de un día para otro, pero los futbolistas que suenan con más fuerza para sustituirlo son, además de caros, muy buenos. Cuando todo apuntaba a que el Bayern de Múnich se haría con los servicios de Florian Wirtz, estrella del Bayer Leverkusen, con contrato hasta 2027, después de ofrecer 100 millones de euros, el diario germano Sport Bild.
ha desvelado que el Manchester City ha presentado una oferta formal por el internacional alemán de 22 años. Si bien el club de la aspirina sigue perdiendo 150 millones de euros por su talentoso mediapunta, Florian Wirtz, tal y como apunta el periodista Christian Falk, ha volado a Manchester junto a sus padres para reunirse con Pep Guardiola. El interés Sky Blue por el todavía jugador del Bayer Leverkusen no es nuevo, como tampoco lo es el de Morgan Gibbs White. Semanas atrás, The Athletic publicaba que Morgan Gibbs White, centrocampista del Nottingham Forest, y Florian Wirtz son algunas de las opciones que baraja el Manchester City para sustituir al capitán Kevin De Bruyne este verano. El 10 de los Tricky Trees, fichado en 2022 por 30 millones de euros. Ha liderado este curso al Euro Nottingham Forest de Nuno Espíritu Santo. Su impresionante temporada de 2024-2025 le ha consolidado en las últimas convocatorias de la selección absoluta de Inglaterra. Morgan Gibbs White tiene admiradores en el Manchester City y puede actuar en varias posiciones, añadía The Telegraph, y alguna sorpresa. En el Etihad Stadium se esperan como mínimo entre 4 y 5 incorporaciones a lo largo del próximo verano. Si bien hay posiciones más necesitadas que otras, en todas las parcelas puede haber movimientos. También en la portería, después de que el fútbol saudí lleve varios mercados tratando a Ederson, a finales de abril fue el periodista Santi Aouna de Foot Mercato el que apuntó un posible sustituto para el brasileño en la portería del Manchester City. Diogo Costa, con el meta portugués del Oporto, valorado en 60 millones de euros, habiendo dado luz verde a la operación y su sí al equipo de Pep Guardiola. Jorge Méndez, su agente, estaba presionado y trataba de encontrar un acuerdo. Para el cuadro mancuniano pagase los 40 millones de euros que estarían dispuestos a poner encima de la mesa. Por otras noticias, millonada tremenda por Wirtz. El Liverpool también se reúne con el entorno del futbolista y encarece aún más su salida del Leverkusen. Cuesta entre 100 y 150 millones de euros. City y Bayern, favoritos. El futuro de Florian Wirtz parece estar cada vez más lejos del Leverkusen. El joven talento alemán, con contrato hasta 2027, puede ser el gran traspaso del verano. El conjunto de la aspirina lo ha tasado entre 100 y 150 millones, y sus muchos poderosos pretendientes están entrando al trapo a lo grande. El Bayern fue el primero en mover ficha con un acercamiento que podría rondar los 100 millones. Luego, sin llegar a los 150 millones que piden en Leverkusen, llegó el City con una negociación que superaría cualquier cifra de las que manejara el conjunto bávaro. Y por último ha aparecido el Liverpool, con el que su padre y agente Hans Wirtz también se reunió esta semana, según publicó Kicker. Los padres en las islas este martes salieron a la luz unas imágenes publicadas por Sport Bild de los padres de Wirtz en Manchester City para verse con Guardiola y el Manchester City. Con la ya anunciada marcha de Kevin De Bruyne, el internacional alemán está llamando a ser su heredero, así como la piedra angular de la reconstrucción Citizen.
pero el de los Weirds a las Islas Británicas fue un viaje con doble parada, antes incluso de volar a Manchester. La comitiva germana se reunió con directivos del Liverpool, que también quisieron conocer la primera mano la situación del joven talento del Leverkusen en la ciudad inglesa de Blackpool. Lo que cada vez parece más claro es que Wirtz, que también gusta a Arne Slot, no continuará en el cuadro hasta ahora dirigido por Xabi Alonso. Por otras noticias, Evra. Si Ferguson entrenara ahora, acabaría en la cárcel. Patrice Evra cree en el escocés tendría problemas legales en la actualidad por los métodos que utilizaba con sus jugadores. El Manchester United de Sir Alex Ferguson es un equipo de leyenda. El escocés, con 2 Copas de Europa y 13 ligas inglesas, hizo al club de Old Trafford uno de los más grandes de Inglaterra, de Europa y del mundo durante los 1.499 partidos oficiales que estuvo en su banquillo. Sus plantillas dominaron con puño de hierro las distintas competiciones, tal y como aprendían de su entrenador por dentro del vestuario Ferguson. Nacido en el Glasgow de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Era un tipo de carácter fuerte, tanto que Patrice Evra asegura que sus métodos, si los usara hoy en día, le pondrían entre rejas. Así le afirmó el lateral francés campeón en el United, tanto de Europa como de Inglaterra, en la última etapa del legendario entrenador. En el podcast CDS Podcast, si Ferguson estuviera entrenando ahora, probablemente acabara en la cárcel. No hay manera de que no acabara en prisión con las cosas que hacía. Tú sabes la cantidad de jugadores que he visto llorar con sus broncas o les tiraba botas, explica Evra. El defensor también dejó entrever que ese carácter fuerte se trasladaba al vestuario y lo ejemplificó con la dura patada que Carragher aplicó a Nani durante un Liverpool-Manu en 2011. El central inglés cazó al extremo portugués con una dura entrada justo por debajo de la rodilla, que hizo que su espinilla sangrara mientras éste se lamentaba de dolor en el suelo. Esa escena en la que Nani llegó a llorar del dolor dejó ver la crueldad con la que a veces llegaban a tratarse dentro del vestuario. Según Evra, tras defender a Nani de la montonera que se armó en los jugadores del Liverpool, Scholes se marchó quejándose por ver a Nani llorando. Fuck off, dice que soltó el pelirrojo. Y Ferguson le espetó un espero que tu pierna esté rota. Un jugador del United no puede llorar en Anfield. El vestuario acabó decepcionado a su manera con Nani y le querían hacer pagar aún más. Después del partido esperábamos el siguiente entrenamiento, porque íbamos a matar a Nani. Así te puedo explicar lo desagradables que éramos. Si llorabas por sangrar, estabas acabado. No eras de los nuestros. Al final, Ferguson le dio una semana para recuperarse, porque estábamos esperando para matarlo. Ahora aún usamos la foto de Nani llorando en Anfield en el grupo de WhatsApp del United. El nacido en Dakar quiso mostrar espíritu de enmienda y pidió disculpas a todos los jóvenes que se cruzaron en el camino de esa generación de jugadores del United. Éramos mala gente. Quiero pedir disculpas a todos los jóvenes que subían a entrenar con nosotros. Éramos unos animales. Sentencia.
el peor amistoso de Welbeck. Evra también recordó un episodio de Sir Alex Ferguson, en el que la víctima de la bronca fue Danny Welbeck. El canterano del United subió con el primer equipo para un amistoso en Arabia Saudí. Demostró valentía al pedir a Rooney tirar un penalti. El joven delantero lo falló y recibió una dura reprimenda del escocés, aunque fuera solo un amistoso. Welbeck falló y perdimos el amistoso, que encima era como de 45 minutos. Cuando volvemos al vestuario, Ferguson gritó "Welbeck", y Danny y yo estábamos en el baño, haciendo pis. Pero Ferguson seguía gritando: "¿Quién coño te crees que eres? ¿Llegas al primer equipo y tiras un penalti?". Yo le dije: "Mister, es solo un amistoso", y Ferguson seguía gritando: "Que le jodan al amistoso". Por otras noticias, Ancelotti doble problema. Pese a estar jugándose la liga, 2 directivos de la CBF viajan a Madrid para reunirse con el italiano de cara al parón de junio. Habrá novedades importantes, con el culebrón Ancelotti ya finiquitado. Brasil analiza sus planes para su nueva era. El italiano tendrá un arranque a trampicones, a la vez que se centra en los últimos 3 partidos de liga con el Madrid, Mallorca, Sevilla y Real Sociedad. Tendrá que preparar la lista de la Caranina para el parón de junio, ante Ecuador con 6 de 6 y Paraguay 11 de 6. Para ello, la Confederación Brasileña de Fútbol CBF desplazará una comisión especializada para ayudar al de Reglio en su tarea. Según pudo saber Rodrigo Caetano, coordinador general de las selecciones masculinas de la CBF, y Juan Silveira, coordinador técnico, llegarán a Madrid este miércoles para asistir a Carleto durante estas primeras semanas. Posiblemente hasta su desembarco en Río de Janeiro el próximo 26 de mayo, se espera que los 2 directivos acompañen a un entrenador del Madrid para confeccionar la pre-lista del Selecao, que deberá entregarse a la FIFA el próximo 18 de mayo. Porque Ancelotti no pierde el foco, la prioridad por contrato sigue siendo el Real Madrid, a pesar de haber perdido casi toda opción de pelear por la liga. Quiere acabar su etapa en Chamartín de la mejor manera posible. Desde el 26 seré entrenador de Brasil. Es un reto importante, pero soy todavía entrenador del Madrid. Quiere acabar bien este tramo de esta fantástica aventura. Debo pensar en los días que me quedan aquí, por el respeto que le tengo a este club y a esta afición. Estoy enfocado en este último tramo de esta aventura espectacular. Comentó en rueda de prensa: revolución con matices en la cabeza de Carleto. Ya se dibuja el plan de acción para su primera lista. Será una con novedades en forma de retornos muy esperados. Ancelotti quiere una mezcla entre juventud y veteranía para volver a convertirse en potencia. La primera piedra para ese camino será fortalecer el núcleo duro del vestuario. Desde la salida de Tite, ninguno de los técnicos logró lo más importante, más que crear una selección, formar una hermandad. Como ya avanzará, una de las vueltas será la de Casemiro. El italiano ya contactó al jugador del United para hacerle saber que será parte muy importante de la nueva era. El centrocampista perdió su sitio con Dorival Jr. y Brasil se resintió.
Bruno Guimañares ha sido el único inamovible en una medular por la que le han pasado más de 6 jugadores. Hollington, Jersen André, Jao Gómez, Lucas Paquetá o Ederson. La vuelta de Cas es una novedad, pero en Río de Janeiro el nombre propio es otro, Neymar. Según pudo saber este diario de fuentes de total confianza, la estrella del Santos ha mantenido varias reuniones con Ancelotti. Si bien la mayoría han sido informales, Ney ya es consciente de que será uno de los líderes del proyecto. No por la calidad actual, las lesiones han lastrado su participación en el Nilton Santos, sino por su peso en el vestuario de la Caranina. Este podría ser su último servicio de las dos leyendas. Ancelotti tiene a su equipo Brasil. Por otras noticias, la Premier se pega por Rodrigo. Su posible marcha este verano vuelve a despertar el interés en Inglaterra. El Manchester City ya le tanteó gusta al Arsenal. Y Manchester United, Chelsea necesitan formar sus ataques. La Premier League no se olvida de Rodrigo, el atacante brasileño. No pasa por su mejor momento en el Real Madrid, sustituido al descanso con el clásico de la final de la Copa del Rey, fuera de la convocatoria ante el Celta de Vigo, sin minutos de Montic y retirado del último entrenamiento previo al duelo frente al Mallorca, por unas molestias en su pierna derecha. Además, no ve portería desde la ida del derbi madrileño de Champions League ante el Atlético de Madrid, disputada a principios de marzo. Un gol en los últimos 22 encuentros con el Real Madrid han hecho al atacante de 24 años perder la sonrisa. Y ahí es cuando han aparecido los clubes ingleses como remedio para sus males. Rodrigo lleva años atrayendo el interés de varios de los clubes más importantes de Inglaterra, empezando por el Manchester City. Sin ir más lejos, el pasado verano, después de vender a Julián Álvarez por una millonada al Atlético de Madrid, 75 millones de euros y otros 20 en variables, el equipo de Pep Guardiola tanteó al atacante brasileño. Rodrigo, con contrato hasta 2028, dijo no al Manchester City, ya que por su cabeza no pasaba a salir, pero la situación, poco menos de un año después, podría haber cambiado. Para mí es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol, llegó a decir sobre el cuadro mancuniano en una entrevista para GQ. El Arsenal de Mikel Arteta es otro de los equipos que busca desesperadamente reforzar su frente de ataque este verano, con la llegada de Andrea Berta a la dirección deportiva, para dejar de encadenar años en blanco. Una vez atado a Martín Zubimendi para medular, el objetivo de los Gunners es hacerse con los servicios de un noveno de garantías y muy posiblemente otro atacante en el que subir el nivel y la competencia interna del extremo zurdo, donde Gabriel Martinelli y Lisandro Trossard empiezan a quedarse cortos. Si bien en el de Rodrigo es un nombre que gusta en el Emirates Stadium, no es el único que tiene Andrea Berta apuntado en su agenda. Junto a él, Alexander Isak, Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Víctor Gyökeres, Oli Watkins, Nico Williams o Antoine Semenyo. Yo tengo debilidad por Rodrigo, por cómo es como jugador. Es técnicamente exquisito, tiene todos los registros posibles en su juego, y no solo eso, sino que es capaz de jugar en varias zonas del terreno de juego, por dentro, por fuera, va al espacio, es un jugador que me gusta mucho. Llegó a declarar el internacional español y futbolista Gunnar Michael Merino.
en una entrevista para el arquero de la cadena SER, antes de enfrentarse al Real Madrid en Champions League. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana en un siguiente video de The Football Day.